Hoy vamos a estar dando un servicio más, un encuentro con Cristo cada sábado. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Quiero que hoy sea de bendición esta palabra que vamos a estar predicando, que vamos a estar hablando. Vamos a estar predicando sobre el tema: su amor no te condena. Un tema bien bonito, un tema a veces manipulado o mal interpretado y otras veces abusado. Por eso quiero, amado hermano, que te quede con nosotros, que, que compartas este tiempo de palabra de Dios para tu vida y también para la mía. Vamos a estar predicando en el verso bíblico Lucas 23, verso 39. Ahí te espero. El tema de hoy trata sobre el amor, temas que muchos malinterpretamos, muchas veces otros abusan, muchas veces otros ni lo tienen en cuenta. Estos no consideran, cuando se malinterpreta o se abusa de este tema, es porque no se considera realmente los padecimientos de Cristo cuando vino al mundo. No se considera realmente, no se toma en cuenta, no se analiza correctamente los padecimientos de Cristo cuando vino en la cruz. Muchas veces, en muchas ocasiones, a veces me ha tocado a mí también, hemos predicado, pero no por amor. No hemos predicado por amor, hemos predicado por contienda. Si bien Pablo dice que por lo menos Cristo se predica, que por lo menos Cristo es anunciado, no debe ser así, mis amados. ¿Por qué digo que también me ha tocado ese tema? ¿Por qué digo que también a mí me ha tocado padecer de este problema? Porque a veces en nuestro celo, porque a veces en nuestro deseo de que el hombre sea perfecto delante de Dios, digo el hombre o la mujer, a veces en ese anhelo ferviente en nuestro corazón de querer de que el hombre sea íntegro delante de Dios, limpio delante de Dios, pecamos. Aún así pecamos, porque no tenemos en cuenta el amor, porque no tenemos en cuenta la compasión, porque no tenemos en cuenta el deseo que hay realmente en el corazón del hombre de ser diferente. Pero sencillamente, como no ha sido todavía consumado este amor en el creyente, a veces se peca. No solo se peca por practicar cosas que son indebidas. Evidentemente estas personas se pueden encontrar en dificultad delante de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Ayer estaba hablando con un pastor y amigo y me enseñó un testimonio de un cantante. Testimonio que me impactó, testimonio que lo guardo en mi corazón y que para siempre, a partir de ese día, va a cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque me hizo mirar un poco más profundo ese testimonio en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, en el deseo de Dios para con el hombre. Me hizo mirar qué realmente quiere Dios para con el hombre. Deseo que ninguno de nosotros podemos ignorar. Deseo que ninguno de nosotros podemos obviar si verdaderamente nosotros queremos que el hombre sea salvo. Si verdaderamente nosotros amamos el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos vengan a ¿qué? Dice la palabra, que vengan al arrepentimiento. Y les voy a decir una pregunta. Si todos nosotros fuéramos perfectos, si todos nosotros fuéramos íntegros, ¿de qué tenemos que arrepentirnos?
Si todos nosotros fuéramos completos, ¿de qué nosotros tuviéramos que entristecernos? Nos entristecemos, nos arrepentimos porque nosotros no somos perfectos, porque nosotros tenemos cosas en nuestros corazones que no están bien, porque nosotros tenemos cosas en nuestros corazones que deben ser arregladas, que deben ser cambiadas, que deben ser transformadas. ¿Por quién y por qué? Por Jesús, por el amor de Cristo. Si esa persona llega a nuestra vida, verdaderamente nosotros seremos diferentes. Verdaderamente nosotros seremos transformados. Verdaderamente nosotros seremos cambiados. Es imposible, amado, que una persona se encuentre con Cristo y no cambie. Es imposible. Si bien hay algunos que en sus deleites vuelven al mundo, es prácticamente imposible que una persona tenga un encuentro personal con Cristo, tenga un encuentro personal con el Señor y vuelva al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque la persona que tiene un encuentro personal con Jesús lo ama, y el que ama no traiciona. No estoy hablando de los fallos, no estoy hablando de los fracasos, no estoy hablando de las caídas del justo. Estoy hablando que no lo abandona, no se va a pesar de las pruebas, de la tribulación, de los procesos. Entiende que el amor del Señor es más grande. Entiende que el amor del Señor es sobrenatural y sobrepasa absolutamente todo. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. De ese amor vamos a estar hablando en el día de hoy. Muchas veces creo que esto se debe. ¿A qué me refiero? Las personas que predican por contienda, o cuando yo en su momento lo hice en alguna ocasión. Creo que esto se debe a que estas personas creen que el amor de Dios se puede adquirir. Es decir, podemos hacer algo para obtenerlo. Podemos portarnos bien, podemos orar mucho, podemos ayunar mucho, podemos hacer muchas obras para Dios, diezmar mucho, dar mucho dinero. Podemos desvivirnos por otros. Muchas veces estas personas que no entienden este amor, pensamos o pensábamos esto, que el amor de Dios podíamos adquirirlo con alguna acción, con algún sacrificio. Pero realmente, hermanos, el amor de Dios no se adquiere. El amor de Dios es gracia. Es porque Él quiso amarnos. Es todo. No cuenta absolutamente nada de lo que el hombre haga. No cuenta absolutamente nada de lo que el hombre hizo, está haciendo o hará. Si antes bien nosotros hoy estamos verdaderamente haciendo lo que estamos haciendo en santidad, es precisamente por ese mismo amor, por agradecimiento a ese amor, no pagando ni comprando su amor. Si bien el Señor Jesús dijo, venid y comprar de mí oro, sin dinero, ¿se dan cuenta? Venid y comprar de mí oro, sin dinero. No se puede comprar su amor. No se puede pagar su amor. No se puede
hacer absolutamente nada para que Él nos ame o no nos ame. Ya nos amó, ya te amó, ya murió por ti, ya entregó su vida por ti. Pero ¿y por qué estamos viendo, no en la actualidad, siempre, personas que se salvan y personas que no se salvan? Si Él pagó, si Él murió, si Él vino a tu vida, ¿por qué? Si Él te ama, todavía estamos viendo personas salvas y personas que están perdidas. De hecho, una de las personas que más habló del infierno fue Jesús. Por eso digo que dije al principio que este tema es muchas veces no solo malinterpretado, sino manipulado. Porque hay una tendencia, hay una doctrina que dice salvo, siempre salvo. Es decir, esta tendencia, esta doctrina se confía en ese amor y se deleita en el pecado. Se confía en ese amor y no cree que hay un juicio. Se confía en ese amor y no cree que hay una condenación. Vamos a buscar Lucas 23, verso 39 al 43. Dice la palabra del Señor. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a leer en la Escritura, porque la que tengo aquí es la Reina Valera, pero esta me gusta más porque se acerca más a la traducción original, una Biblia de estudio. Dice la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, dice la Escritura, les reprendía diciendo: ni siquiera temes tú a Dios, viendo que estás bajo la misma sentencia de condenación. Me encanta esta traducción. Bajo la misma sentencia de condenación. Dice el verso 41, Lucas 23, 41. Nosotros, a la verdad, justamente, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero hablando ya de Jesús, pero no ha hecho nada impropio, no ha hecho nada malo, no ha hecho nada injusto, no ha hecho nada para que esté ahí, decía uno de los dos. Y decía a Jesús, este malhechor que reprendía al otro, decía a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué precioso. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí viene lo bello del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En este pasaje, hermanos, voy a estar leyendo unas notas. En este pasaje, hermanos, vemos muchas cosas gloriosas. Muchísimas cosas gloriosas solo en estos versículos. De hecho, para mí considero es una de las partes más importantes de la Escritura para el hombre. Para el hombre. Porque es donde todo se consumó. Donde todo el plan terminó. El plan de salvación. Todavía el plan continúa. Que es el que acepte el plan. Eso es diferente. Pero el plan de Dios para reconciliar los hombres con Él, para reconciliar la humanidad con Él,
porque Él no tiene que reconciliarse con los hombres. Él no ha hecho nada malo en contra de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Él para reconciliar al hombre con Él. Ahí, en ese momento, en ese lugar, se consumó. Y por eso en estos pasajes vemos muchas cosas gloriosas. Vemos como un hombre, Jesús, que está padeciendo los mayores dolores de muerte y además padeciéndolo injustamente. Vemos cómo este varón de dolores, aún en esta agonía bien triste, consuela a otro. Hermano, a veces nosotros estamos en proceso, a veces nosotros estamos en situaciones, y cuando viene alguien que tiene una situación diferente a la nuestra, en vez de consolarlo, lo tratamos mal. Y nos justificamos. No, porque yo estoy mal, porque me duele la cabeza, porque tuve un día terrible hoy, etcétera, etcétera, lo que tú quieras ponerle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Aún en su agonía, aún en su momento en la tierra más difícil, que era padeciendo los dolores de la muerte, consolaba a otro, y con un consuelo eterno, porque le dijo, tranquilo, hoy te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Deseo de todo hombre, aún de los incrédulos, aún de los supuestos incrédulos, aún de los supuestos que no creen en nada. Ellos quieren estar en el paraíso. Ellos quieren estar en lugar de descanso. Ellos quieren morir y descansar. Pero no entienden el plan del descanso. No entienden el plan de salvación. No entienden el plan que preparó Dios para cada uno de nosotros. No entienden el plan que Dios diseñó para que nosotros tuviéramos descanso. No lo entienden. Aún en estos padecimientos Jesús consolaba. Vemos a Jesús en el verso 34. Si nos vamos unos versos antes, ahí mismo en Lucas 23, no en el 39, sino en el verso 34. Vamos a ver qué dice. Vemos a Jesús diciendo, dice el verso 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y esta frase me hace entender el motivo por el cual uno de los malhechores despertó. Considero yo, no lo dice la Escritura, que esta es la frase que hace despertar a uno de los dos malhechores que estaba al lado de Jesús. Considero yo que esta es la frase que hace entender a este varón, diciendo, ¿cómo es posible que él sea inocente y aún en su agonía perdone a los que los están matando? Perdone a los que están haciendo de él escarnio. Perdone a los que lo están crucificando. ¿Cómo es posible esto? Esa creo que fue la frase que despertó a uno de los dos malhechores. Considero yo. Pero vemos algo muy importante también. Miren cómo es Dios. Dios lo preparó todo para que en todo lo que Él hizo nosotros analizáramos. Para que en todo lo que Él hizo nosotros meditáramos. Para que todo lo que Él hizo, el hombre pensara y el hombre lo interpretara. Miren algo importante.
Si vemos cómo uno despertó, también vemos el otro se endureció. El mismo amor, el mismo perdón despertó a uno, pero endureció al otro. Yo quiero poner un ejemplo. Quiero poner una parábola, que fue lo que hizo Jesús muchas veces. Muchas veces habló en parábolas. Yo quiero poner una otra. ¿Por qué el mismo sol que tenemos todos? Todos lo tenemos, todos tenemos el mismo sol. Si tú sacas una mantequilla, pones esa mantequilla, haces que el sol la derrita. El mismo sol. El sol derrite esa mantequilla. Pero si tú sacas una bola de barro del mismo tamaño y la pones al sol, como pusiste la mantequilla, haces que la bola de barro se endurezca. ¿Acaso hay un sol específico para cada materia? ¿Acaso hay un sol específico para cada circunstancia? ¿Acaso hay un sol específico para cada momento? No, es el mismo sol. No, es el mismo amor. No hay un amor específico para cada persona. No hay un amor específico para cada hombre. No lo hay. Es el mismo amor que hace que unos se derritan como mantequilla ante él. Y es el mismo amor que hace que otros se endurezcan hasta el punto que hacen lo que hizo el malhechor de la cruz, que injuriaba a Jesús. El mismo amor. Exactamente la misma demostración de amor. La misma demostración de amor hace que unos se derritan como mantequilla y que otros se endurezcan como barro. El mismo amor. ¿Qué es lo que dice el título de este tema? Su amor no te condena. Miren, hermanos, a ti te puede condenar el hombre, a ti te condenan las palabras que dice el hombre, a ti te condenan incluso las palabras que dijo Jesús. Si no prestas atención, te pueden condenar. Las palabras que escuchaste y no entendiste o no quisiste hacerle caso, esas palabras te pueden condenar porque son espíritus. A ti te condena tu conciencia, te condena. Los que tienen la conciencia cauterizada también. Pero su amor no te condena. El amor de Cristo no condena. Amados hermanos, su amor no es el que te lleva al infierno, ni a la perdición, ni a la muerte segunda, ni al lago de fuego. No, no es su amor. Es el pecado el que te condena. Es la iniquidad la que hace que tú mismo te separes de Dios. Es la injusticia que a veces hay en nuestras manos la que provoca que nosotros mismos nos separemos del Señor. Hay un verso bíblico que dice que cuando Él se manifieste, algunos saldrán y huirán de Él avergonzados. Estoy usando la memoria. ¿Qué te dice eso? Que su luz es tan pura que los que son impuros mirarán sus vestiduras y se avergonzarán. Y saldrán y huirán de Él avergonzados. Su amor no te condena. Yo quiero poner otro ejemplo.
otra parábola. Lo puedes probar tú en tu casa. ¿Lo quieres probar? Pruébalo y te vas a dar cuenta. Si tú coges el mismo sol que hablábamos ahorita, hace unos momentos, el mismo sol, y tú te vistes de este color, negro, fíjate, así de simple, vístete de color negro. Mira hasta dónde el Señor deja su mensaje, hasta dónde el Señor pone mensajes en el hombre y el hombre no entiende. Vístete de este color negro y sal afuera. ¿Qué va a pasar contigo? Te quemas, te sientes un dolor tan intenso en la piel que tienes que meterte rápidamente en una sombra o tienes que cambiarte de ropa porque no resistes el mismo sol. Ahora, en el mismo día, a la misma hora, rápidamente, ponte un pullover blanco, 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 blanco. Póntelo y sal afuera. ¿Qué va a pasar? No sientes ni el calor. ¿Y acaso el sol cambió? ¿Acaso el sol fue diferente? Así es el amor de Dios para ti y para mí. Los que quieran traer sus vestiduras negras y manchadas, a estos, ese amor no los va a ayudar, los va a quemar. ¿Por qué? ¿Porque el amor es malo? Porque no, es tu ropa la que no es la adecuada. Y estoy hablando en sentido espiritual. Es tus hechos, que son las acciones justas de los santos, su ropa blanca, lino fino, resplandeciente. La Biblia dice, es las acciones justas de los santos. Bueno, invierte. Si las acciones justas de los santos es su ropa blanca, resplandeciente, las acciones injustas del impío no es blanca su ropa. Haz la prueba con el sol y te darás cuenta que ahí Dios dejó un mensaje. Que el mismo amor que a unos le es para gloria, ese mismo amor a otros le es para deshonra. Porque no lo entienden, porque no lo practican, porque no les gusta, porque no lo aceptaron. De ese amor te vengo a hablar hoy. Tu amor no te condena. El amor de Jesús no te condena. No es ese amor el que te condena. Te condena el hombre. Te condena las palabras del hombre. Te condena las intenciones del hombre. Te condena las doctrinas de los hombres. Te condena tu conciencia. Pero el amor de Dios no te condena. Él vino, murió por ti, murió por mí. Él vino a esta tierra a despojarse de toda su gloria para darte a ti ese amor, para darte a ti ese perdón, para darte a ti esa comunión eterna que Él quiere tener contigo. Está en ti, si tú lo tomas o lo dejas. Está en ti, si tú quieres o no participar de Él. Está en ti. Vámonos ahora a Hebreos 3, verso 12 al 15. Dice el Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Sí, eso es una maldad. Para apartarse del Dios vivo. Verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dura este hoy. Escuchen bien, por eso me encanta esta traducción.
poquito diferente a la Reina Valera. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dura este hoy, es decir, este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es este hoy? La misma predicación de allá del Antiguo Testamento. No endurezcáis vuestros corazones. Por eso es que la Reina Valera dice, lo voy a leer aquí. Verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿qué dice? Entre tanto que dura este hoy, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Vamos a leer el verso 14. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, dice el apóstol Pablo, con tal de que retengamos. Hay personas que lo tienen el amor, reciben el amor, reciben la palabra, pero no la retienen, no les gusta. En su fondo corazón no les gusta esa palabra. La reciben con gozo por un ratito y después la abandonan. Por eso dice el apóstol Pablo, y estas son doctrinas de salvación, doctrinas, fundamentos de la Escritura, que yo quisiera que te pusieras en tu corazón. No es decir Señor, Señor, no es vivir el Evangelio por una hora, no es vivir el Evangelio por 2 años, por 10 años, es retenerlo firme hasta el fin. Miren lo que dice el verso 14. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin. No es por un rato, no es por un momento, no es por unas horas, no es por unos años, hasta el fin. El principio de nuestra seguridad, dice la Reina Valera, hasta el fin nuestra confianza que tuvimos cuando creímos, desde el principio. Esa confianza cuando nosotros creímos, esa es retenerla hasta el fin. Verso 15, ese es el hasta hoy que dice el apóstol Pablo. Verso 15, ya lo trae del antiguo. Entre tanto que se dice, si hoy, ese es el hasta hoy, si oís hoy su voz. Si este mensaje ha llegado a tu vida, si este mensaje hoy ha podido tú llegar hasta este minuto, así te dice el Señor. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hasta este momento ha llegado la palabra a ti, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Es una provocación endurecer el corazón. Y esto, cuando el Señor habla de la blasfemia del Espíritu, que no tiene perdón, esta es una blasfemia al Espíritu Santo. ¿Saben por qué, amados? ¿Saben por qué? ¿Cómo Dios puede perdonar a alguien que no se arrepiente? De hecho, pasaron dos cosas. Dos cosas sucedieron cuando estaban tentando a Jesús. Una, que le atribuyeron las obras del Espíritu al diablo. Eso fue una de las cosas que sucedió. Y la segunda, ellos intencionalmente estaban endureciendo sus corazones. Y eso Dios no lo puede perdonar. Porque si tú mueres en esa condición, ¿cómo te puede perdonar? No tiene perdón. Como dice la palabra, ni en este siglo, ni en el otro. Dios no puede perdonar a nadie que no se arrepienta. Dios no puede perdonar a nadie que no se convierta.
Dios no puede salvar a nadie que no viva para Él. No puede. Porque esas son las mismas condiciones que Dios puso. No es porque no pueda, sino porque no puede. Es difícil de entender, pero es la realidad. Porque es lo mismo que Él diseñó. Y Él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, ni puede andar cambiando, diciendo una cosa y haciendo otra. Eso no es Dios. El Dios que tú le sirves es un Dios fiel, firme y verdadero. ¿Acaso Dios es el que se aparta del hombre? ¿Acaso Dios es el que abandona al hombre? ¿Acaso Dios es el que cuando el hombre peca dice, Dios, ya no, yo no quiero nada contigo? ¿Quién es el que se aparta de Dios? ¿O quién es el que se aparta de quién? ¿Quién de quién? Dios no se aparta del hombre, el hombre se aparta de Dios. En esa cruz, Dios reconciliaba a todos los hombres, todos, a los buenos y a los malos. No estoy hablando de justos e injustos. Todos somos o éramos injustos, todos, unos buenos y otros malos. Todos estábamos muertos, unos buenos y otros malos. Le voy a dar otra parábola. O no es una parábola, le voy a hablar de la Escritura. En el Edén habían dos árboles. Bueno, habían dos principales árboles. Todo lo demás estaban allí. Cuando Dios en su amor dispuso la salvación del hombre, ¿qué le dijo? De aquel árbol no comas. ¿Cuál? El árbol de la ciencia, del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento, del bien y del mal. Ojalá me entiendas. El árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero había otro árbol que se menciona con un destellito. Se menciona con un destello. El árbol de la vida. Y el hombre, en vez de tomar del árbol de la vida, que no se lo prohibieron, allí estaba en el Edén. De hecho, cuando el hombre peca, Dios saca al hombre del Edén para que no tome de ese árbol y sea inmortal. Como dice, como uno de nosotros. Ya tenía el conocimiento. Ya era semejante a Dios. Solo le faltaba al hombre ser inmortal. Pero Dios no lo permitió. Pero ahí en el Edén estaba el árbol de la vida. El hombre decidió tomar del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver eso con la actualidad? Sencillo, te lo voy a mostrar. No importa si tú eres bueno o tú eres malo. Si estás sin Cristo, estás muerto. Si no recibes ese amor de Jesús, no importa si eres bueno, si tienes mucho conocimiento de hacer lo bueno, si tienes mucha sabiduría para hacer lo bueno, si practicas lo bueno, no importa. Si no tienes a Cristo, estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Ese es el amor de Dios que vino al mundo. Ese es el amor que estaba en esa cruz reconciliando al mundo con Dios para que tenga vida. Ese es el árbol de vida. Dice, yo soy la vid verdadera. La vid de vida es Él, es Cristo. Allí estaba en el Edén. El hombre desde el principio decidió no tomarla. Hoy vuelve, después de casi 4000 años,
desde la creación hasta Cristo, 4.000, 5.000 años. Hoy vuelve. Murió por ti, por mí. Para que hoy podamos tener la opción no de hacer lo bueno ni de hacer lo malo, sino de tener la vida. Porque con la vida, pues por ende va a venir nuestro deseo de hacer lo bueno. Pero hay hombres que no quieren la vida y piensan que con su deseo de hacer lo bueno y lo malo es suficiente. Y ese es el mismo amor que resplandece desde el cielo, que a unos avergüenza y a otros hace resplandecer más. Aquí viene otra parábola, parecida a la de la ropa. ¿Qué pasa cuando ese sol resplandece intensamente sobre una ropa blanca? La persona que trae la ropa blanca parece que se ilumina. ¿Y qué pasa con ese sol cuando resplandece sobre una persona que trae la ropa oscura? Se avergüenza. Es exactamente lo mismo con las acciones justas e injustas. Exactamente lo mismo. Amado hermano, su amor no te condena. Su amor te da vida eterna, te da abundancia, te da paz. Si tú has cometido pecados, si te has equivocado, dice la Biblia que mientras hay vida y esperanza, tienes esperanza. Si tú le has fallado al Señor, si tú has sido injusto, tú calificas para recibir ese amor. Si tú has hecho las cosas terriblemente mal, tú eres el indicado. Tú eres la persona indicada para recibir ese amor. Hay esperanza, mi amado, hay esperanza. Tienes esperanza. Déjame decirte que aquel que murió en la cruz, aún estando en sus peores momentos en la tierra, te miraba. Te miraba y decía, Padre, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Aún estando él sufriendo en sus peores tormentos en la tierra, te miraba y te perdonaba. Está en ti que ese amor que resplandece desde el cielo hacia todos los hombres de la tierra, en que tú te coloques, que tú te coloques la vestidura correcta. Está en ti que tú recibas su amor. Su amor no te va a condenar, pero tus acciones sí. Su amor no te abochorna, pero tus acciones sí. Está en ti decidir qué tipo de material eres. ¿Mantequilla o barro? Depende del que tú escojas. Así sucederá contigo y su amor. O te derretirás ante su amor, o te endurecerás. Está en ti. Está en ti que tú decidas qué amor quieres ser. Está en ti que tú decidas qué amor tú decides que llegue a tu vida. ¿Quieres el amor de Dios o quieres el de los hombres? Está en ti.
Está en ti que tú desees tomar ese amor o no tomarlo. Está en ti. Dice la palabra del Señor, Juan 8, verso 10 en adelante. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Mujer, ¿dónde están aquellos, dice esta versión, aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús, tampoco yo te condeno. No te quedes ahí, no te quedes ahí. Sigue leyendo. Vete y no peques más. Tampoco yo te condeno. La Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que Él vino por los enfermos. ¿Quién? Tú y yo. Enfermos, pero no de afuera, del alma. Deseos de muerte. Deseos de hacer las cosas mal contra nuestros hermanos o contra nuestros prójimos. Deseo de vivir para uno mismo. Deseo de egoísmo, avaricia, codicia, vanidad, fornicación, adulterio, robo, mentira, engaño. Ponle toda la barbaridad que hace el hombre. Enfermos del alma estábamos tú y yo. Él no vino por los sanos. De hecho, no hay ni uno solo en la tierra, solo Jesús es sano del alma. Todos estamos enfermos. Así como el cuerpo se enferma de enfermedades físicas, el alma se enferma de enfermedades espirituales. Yo no he venido para sanar a los sanos, sino a los enfermos, dice el Señor. ¿Cómo un médico puede curar a alguien que no está enfermo? Él es nuestro médico. Él es nuestro sanador. Él es nuestra esperanza de vida. Si estos hombres, acusados por su conciencia, prácticamente condenados por su propia conciencia, por eso fue que se fueron, porque Él les puso un reto. Bueno, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Y el Espíritu se encargó de cada uno de ellos recordarles sus pecados, porque el Espíritu vino a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. A eso es lo que vino el Espíritu. Cuando tú te convences de pecado, de justicia y de juicio, tú vuelves en sí. Te das cuenta de que Él es el justo. Te das cuenta de que tú eres pecador y de que al pecador le espera un juicio. Estas personas fueron convencidas por el Espíritu, no para arrepentimiento, que ese es el otro paso. Pero es el mismo amor. Vuelve a repetirse lo mismo. El mismo amor a unos endurece y a otros los convence. Y se arrepienten y se derriten como la mantequilla. ¿Qué respuesta le dio Jesús a esa mujer? Yo no te condeno. Él no te condena. Su amor no te condena. Vamos a leer capítulo 19 de Lucas, verso 1 en adelante. Jesús y Zaqueo, dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús a Jericó,
iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores, de los cobradores de impuestos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un sicómoro, un árbol, para verle, porque estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Zaqueo, dice el Señor, date prisa, desciende, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Dice el verso 6. Entonces él descendió a prisa, deprisa o rápido, como tú quieras decirle, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Ahorita les voy a estar diciendo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, ¿ha entrado a hospedarse con un hombre pecador? Miren, hermanos, los judíos son las personas más escrupulosas que había. Y los cobradores de impuestos era la peor lacra, bueno, una de las más malas lacras que había en la sociedad judía. ¿Por qué? Porque eran judíos que servían a los romanos. Ellos cobraban el impuesto a su propia raza. Y los romanos, ellos los tenían como esclavizadores. Entonces imagínense, eran judíos que servían a los romanos. El concepto que había, despreciables, traidores, por ahí puede poner todo lo que... Y los aborrecían. Por eso es que murmuran contra Jesús. Por eso es que en el intelecto del hombre, el conocimiento del bien y del mal no le es suficiente al hombre. Porque en cualquier mente humana eso es entendible. Tú eres traidor. Tú te aliaste con nuestros enemigos para oprimirnos a nosotros. ¿Cómo es posible que yo? Pero eso es en el intelecto humano. Ese es el mismo intelecto que usó Adán cuando pecó. No usó la sabiduría de Dios. Usó el intelecto humano, el conocimiento y fue tras de él. Del árbol, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Pero no fue tras el árbol de la vida. Este varón Zaqueo, tomó una decisión diferente. El verso 7, volvemos a leer. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse con un hombre pecador. Verso 8, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es lo mismo que dice la Reina Valera. Y Jesús le dijo, mire la decisión. El amor de Jesús se manifestó sobre la vida de Zaqueo. Él decidió si ser mantequilla o ser barro. Él decidió si ponerse ropa blanca o ropa oscura. Él decidió si resplandecer o avergonzarse. Hoy, dice el Señor, producto a lo que Zaqueo hizo, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Él era judío. Verso 10 y clave. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su amor, amado hermano, no te condena. Su amor no te condena. Te condena el hombre.
te condenan tu conciencia, te condenan tus acciones, te condenan las palabras que salen de vida y tú no escuchas. En aquel día te condena lo que dejaste pasar y no tomaste y te aferraste para retenerlo. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sido como estos murmuradores? Mira, Zaqueo, mira, pecador, mira, tiene ropa, mira. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sido los que critican a Jesús? Mira, y comparte con fulano, comparte con este, comparte con el otro, está buscando aquí, está metido allá. Si bien no puedes convertirte a ellos, Pablo dice, no andes con adultos, no andes con fornicarios, no andes con practican estas cosas con los que no andes con ellos. Pero ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Dice, no con los de este mundo. Porque si fuera con los de este mundo, mejor que te vayas. Sino con los que llamándose hermanos, sino con los que diciendo yo soy cristiano, practican estas cosas. Porque es una gran diferencia. Ser pecador es una gran diferencia. Sin conocimiento, que ser impío es el pecador con conocimiento, que después de haber conocido, sigue pecando. Por eso dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará este que es impío? Bien, este que con conocimiento, con ese conocimiento del bien y del mal, sigue practicando pecado. Con ese conocimiento de la vida, ya la miró, ya la vio, ya incluso algunos hasta la recibieron, sigue practicando pecado, creyendo que el amor de Dios tú puedes abusar de él. No, su amor no te condena, pero tus acciones sí. ¿Cuántas veces pensando que estamos haciendo bien, señalando, juzgando, pensando, fulano, venga, mira cómo hace, mira, y está aquí, está allá? ¿Cuántas veces no hemos pecado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos cometido iniquidad? Haciendo así. Hay un dicho popular, no lo dice la Biblia, que cuando tú señalas a alguien, hay 3 dedos que te señalan a ti. Y hay uno que está dándole el conocimiento a Dios. Que tú estás señalando a alguien. Es un dicho popular. No está en la Escritura. Pero es otra parábola. Dios conoce y salva. Y Dios conoce y sabe qué es lo que tú y yo estamos haciendo. No nos corresponde a nosotros juzgar a nadie. Nos corresponde decirle, hablarle, reprenderlos, exhortarlos. Nos corresponde darle a ellos la herramienta para que salgan de su pecado. Pero condenarlos y enviarlos al infierno no es ni tu trabajo ni el mío. Es el de Dios. Y no ahora, cuando llegue su momento. Porque si fuera ahora, Él no hubiese venido a salvar. Él hubiese venido a condenar. De hecho, hay una escritura que dice la Biblia, que muestra también la Trinidad. Yo no he venido a hacer mi voluntad, dice Jesús, dando a entender que la voluntad de Él es no diferente, ojo, no diferente, separada
a la voluntad del Padre. Son iguales, la misma voluntad quiere, pero son separadas. Y en una dice, si por mí fuera, tuviera este mundo en llama. Eso es lo que dice el Salmo. Para que no se inflame de repente su ira. Hablando de Jesús. Exactamente, dice el Salmo eso. Para que no se inflame de repente su ira. Si fuera por mí, dice Jesús, ya este mundo estuviera ardiendo en llamas. Pero no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre, dando a entender que Él y el Padre van en la misma voluntad, pero son separadas, porque Él es semejante al Padre. Él es la imagen de ese Dios invisible. Y si tú recibes su amor y te vistes con vestiduras adecuadas, estarás de pie delante de Él cuando Él se manifieste. No te avergonzarás. No saldrás corriendo humillado. No saldrás corriendo avergonzado. Si tú recibes adecuadamente ese amor. ¿Acaso nosotros somos peores que el malhechor? ¿Que la ramera? ¿Que Zaqueo? Hay muchos mejores, buenos, muchas personas buenas, mejores que ellos. Y si ellos recibieron el amor, tú y yo tenemos esperanza. Si a ellos, a un malhechor en la cruz que no hizo en su vida, tal vez hizo algo bueno, pero no por gusto estaba en la cruz. No por gusto. Ese malhechor estaba en la cruz. Y aún así, ese fue el primero después de la muerte de Jesús, que Él salvó, ese que lo reconoció. Si tú y yo hoy escuchamos atentamente su voz y no endurecemos nuestros corazones, hasta el día de hoy, ese hoy permanece, seremos salvos. Amado hermano, Él es nuestra única esperanza. Amado hermano, Él es nuestra única salida. Él es el único camino a la salvación. El amor de Dios es nuestra única esperanza. Y ese amor de Dios, Él lo colocó en su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él es el árbol de vida que el hombre desechó en el Edén. Él es el árbol de vida que el hombre decidió no tomar en el Edén. Decisión que todos nosotros hubiésemos hecho. Por eso es que se transfiere la muerte y el pecado y la maldición. Hasta que encontramos el árbol de vida. Hermano, no esperes salir del pecado para recibir el amor. No cometas ese error. No esperes ser bueno para recibir a Cristo. Hay gente buena que nunca lo va a recibir. Hay gente mala que nunca lo va a recibir. Pero tanto el bueno como el malo que recibe a Cristo, el Hijo, vive y vivirá para siempre.
No esperes a mañana. Si tú has podido llegar hasta este minuto, no esperes a mañana. No esperes a mañana para ser diferente. No esperes a mañana para poder convertirte. No esperes a mañana para poder vivir en santidad. No esperes a mañana para poder aceptar el amor de Cristo. No esperes a mañana para poder vivir para Cristo. Si escucharas, si oyeres, si oís hoy atentamente su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Qué pasó? Oyeron su voz, endurecieron sus corazones, todos cayeron muertos. No lo va a hacer ahorita el Señor, no lo va a hacer en este instante el Señor. Pero si mueres en esa condición, si tú padeces en esa condición y te vas de esta tierra en esa condición, el amor de Dios es mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tú puedas cambiarte estas vestiduras, hay esperanza. No hagas que sea demasiado tarde para ti y no puedas alcanzar su amor. No dejes que el pecado tome la decisión en tu vida. No dejes que el pecado tome la decisión de tu salvación. No ignores la voz de Dios. Escúchala. Escúchala. Arrepiéntete de tu maldad. Conviértete a Cristo. Él es el árbol de vida. Dios te bendiga.